Solo para que le demos un vistazo. Aquí me había quedado, ¿verdad? En la última clase y luego esto lo grabé hoy, que fue la dirección de BA, que es probar que dado que en la intersección solo está el neutro, entonces U, que es igual a W1 más W2, es una suma directa. O sea que cada elemento del conjunto se puede escribir de una única manera. Entonces, cuando nosotros queremos demostrar ese tipo de proposiciones, siempre se hace la misma técnica, ¿verdad? Se asumen dos y se muestra que son iguales. Entonces, aquí digo, existen dos formas de representar a X. Ya me doy un X en U. Existen dos formas de representar a X en términos de W1 y W2 y me doy los elementos correspondientes. Escribo de las dos maneras. Como estas dos expresiones son iguales, tengo esto, hago el álgebra pertinente. Concluyo que esto es igual a U1 menos B1, esto es igual a B2 menos U2 y esto es igual a un B, porque al final estas tres representan una sola cosa, que es B. Entonces, notamos que U más menos B1 está en W1, porque son dos elementos de ahí, y W1 en su espacio. B más menos U2 también está en W2 por ser en su espacio. Entonces, pero ambos son iguales, por eso menciono que eso es B. Es decir, tengo mismo elemento en W1 y W2, o sea, tengo B en W1 y W2. Eso implica que B está en la intersección, pero si eso es cierto, B tiene que ser el neutro, pero si B es el neutro, esto es el neutro y esto es el neutro. Pero si esto es el neutro y esto es el neutro, entonces tengo que U1 es B1 y que B2 es U2. O sea que estas dos representaciones que tenía yo aquí, al final terminan siendo lo mismo. Y ya una vez que demuestro eso, entonces tenemos una única representación de X en términos de W1 y W2, y W1 es una suma directa de W2. Ya probamos el otro lado de lo que teníamos pendiente. Luego lo único que aparecía era la teoría de dependencia lineal, que para nosotros ya es conocida, ¿verdad? Y les mencionaba cuando era linealmente independiente. Ahí tenía esta observación, medio comentaba, medio comenté ¿verdad? Que eh, el hecho de ser linealmente dependiente implica la existencia de una constante dentro de esta combinación lineal con el neutro, que no es cero. Entonces, para eso es que se despeja. Idealmente, en la demostración del libro despejan para B1, ¿verdad? Pueden tomar un B sub J cualquiera, si lo quieren hacer más general, aunque no pierde generalidad si toman al B1, da igual. Pueden tomar cualquiera de estos. Como ya se sabe que son linealmente dependientes, no importa cuál, pero si hay uno, al menos uno, que se asegura que la constante de la combinación lineal con cero es distinta de cero. Entonces, para ese particular es que se despeja. Entonces, eso, porque aquí nos dice que eh, los n vectores son LD y al ser linealmente dependientes, dice, eh, cualquiera puede expresarse en términos de los demás, que es la parte más fácil, ¿verdad? Luego están estas relaciones, que son conocidas también para nosotros. Dice que si B sub I es igual a B sub J, para I distinto de J, en todos los elementos de un conjunto, entonces estos vectores son linealmente dependientes. O sea, si tengo dos vectores iguales, son linealmente dependientes. Si tengo dentro de mi conjunto un vector nulo, también son linealmente dependientes, porque con este vector nulo, recuerde que C por el vector nulo siempre va a ser el vector nulo. Entonces, al tomarlo en la combinación lineal, el C no necesariamente es cero. Entonces, este es el que hace todo el desastre para la combinación lineal, para expresar a este en términos de los demás. Luego, esto dice, es interesante, miren, porque si usted tiene un conjunto LI y le quita elementos, el subconjunto sigue siendo LI también. Luego, si el conjunto B1, B2, Bn es linealmente dependiente, no importa cuántos vectores le agregue, siempre va a seguir siendo linealmente dependiente, que es lo que está por acá. ¿Qué otro detalle
Estaba viendo, este es el de la matriz, que si nosotros ubicamos un conjunto de vectores, un conjunto de n vectores, como una matriz, entonces, y este conjunto es linealmente dependiente, sí, solo si el determinante de la matriz es cero. Y pasa lo contrario también, ¿verdad? Que si este es distinto de cero, es linealmente independiente. El hecho de que el determinante de la matriz sea cero o distinto de cero, implica que la matriz es inversible. Es fácil ver en esta dirección, ¿verdad? Decir que si es LD, entonces el determinante es cero. ¿Por qué? Porque al tener una columna que se puede escribir como una combinación lineal de las demás, entonces por propiedades de determinante sabemos que eso pasa, que es cero. Interesante ver cuando el determinante es cero y cómo prueban que el conjunto es linealmente dependiente. Entonces, esto lo asocian con un sistema homogéneo porque en esencia, cuando nosotros buscamos la combinación lineal de C1, B1, C2, B2, C3, B3 y así sucesivamente hasta llegar a Cn, Bn, eso forma un sistema homogéneo cuyas columnas son estos vectores. Entonces, si el determinante de ese sistema homogéneo es cero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando un sistema homogéneo tiene determinante cero? Ujú, Es una matriz singular. correcto. ¿Y el sistema? Tiene infinitas soluciones. Correcto. Sí. Tiene infinitas soluciones o quizás un poquito más preciso, tiene soluciones distintas a la trivial. El hecho de ser que un vector es distinto al trivial significa que al menos una de sus componentes no es cero. Entonces, por ahí ya tienen ustedes, porque las componentes del vector solución son las constantes de la combinación lineal y si hay al menos una de esas que no es cero, automáticamente el conjunto de vectores es linealmente dependiente y por ahí se va. Interesante, bonita idea la que está aquí. Luego, esto aplicable a vectores en R3, que es el mismo teorema, solo que aplicado a R3. El detalle es que esta conclusión es más geométrica. Aparte, si nosotros colocamos estos tres vectores como columnas de una matriz y esta nos da cero, sabemos que la transpuesta da cero. Como la transpuesta de esto lo podemos ver como el triple producto escalar, automáticamente sabemos que son coplanares. Pero aquí la conclusión es que si estos tres vectores son linealmente dependientes, entonces son coplanares, ¿verdad? Pero la justificación es la misma que les estoy diciendo. Al ubicar estos vectores como columnas, ya sabemos que el determinante de la matriz es de cero, pero si ese determinante es cero, el de la transpuesta también. Si el de la transpuesta es cero, entonces prácticamente se tiene el triple producto escalar, ¿verdad? Porque estoy hablando de R3. Entonces, al tener ese triple producto escalar y con es de cero, significa que los vectores en cuestión son coplanares. Y ya, ahí también es una forma diferente de ver. Yo no vi el argumento que daban acá, porque lo pensé por ese lado. Lo pensé por ese lado. Entonces, aquí no había mucho que discutir. Y luego tomé dos ejercicios. Uno, que era dice que demuestre que cuatro polinomios en P sub 2 son linealmente dependientes. Entonces, medí los cuatro polinomios, armé la combinación lineal, me tomé el tiempo de escribir todo esto. Aquí me había equivocado con la constante porque me quedaba C2, entonces tuve que cambiarla. No lo borré, sino que todo lo sobreescribí. Entonces, al momento de armar todo con los coeficientes, tengo este sistema homogéneo. Ese sistema homogéneo, si lo veo en forma matricial, está aquí. Eso siempre va a pasar, ¿verdad? El detalle es que estas columnas son los polinomios. Miren, A sub 1, B1 de 1, A sub 2, B2 de 2, A sub 3, B3 de 3, A sub 4, B4 de 4. Miren. Son los polinomios. Son los coeficientes de los polinomios. Entonces, ustedes los ubican siempre respetando la posición de cómo tomaron ustedes los coeficientes. Si tomaron del coeficiente principal al independiente o al revés, del término independiente al coeficiente principal, como sea. Entonces, el detalle es que tengo un sistema de más incógnitas que ecuaciones, homogéneo. ¿Y esos sistemas cómo son? Son linealmente dependientes. Los sistemas. Ah, no, esos tienen
varias soluciones. Correcto, Ah, tienen soluciones diferentes a la trivial. eso. Entonces significa que al menos una de estas constantes no es cero. Pero aquí digo, ya que el sistema anterior es homogéneo y tiene más incógnitas que ecuaciones, entonces tiene soluciones no triviales. Es decir, que B, que es la solución, así como lo tengo acá, es distinta del vector nulo. Eso quiere decir que alguna de las C sub J no es nula. Y si eso sucede es porque el conjunto es linealmente dependiente. Y a ese estaba así, sencillo. Y este otro, que es una construcción, ¿verdad? ¿Usted quiere Hay probar? un teorema Ujú. sobre eso, ¿verdad, Luis? Que ¿Sobre dice cuál? que si hay más vectores Ujú. que... No, que dice un conjunto de n vectores en Rm es linealmente dependiente si n es mayor que m. O sea, Correcto. si es mayor que la dimensión. Por la dimensión. Ujú, Sí, sí. ujú. Ya luego, ya vamos a empezar a ver, ya vamos a empezar a asociar la dimensión porque es un concepto que lo necesitamos porque nos libera bastante, ¿verdad? Nos hace ver las cosas diferentes. La parte de la dimensión. Aparte que podemos concluir varios detalles, ¿verdad? A partir de ahí. Hay un problema muy bonito de que lo vamos a discutir, que es clásico, se podría decir, para esta parte de bases y dimensión. Ya lo vamos a ver. Entonces, está este otro, que de este, por ejemplo, hay varios ejemplos en vectores y matrices, que de ahí se los toman, ¿verdad? Solo que está generalizado, un conjunto de n vectores LI, eh, construye usted otro conjunto linealmente independiente. Ay, ay, que quiero no, pues, bueno. Centeno, cuidado, lo regañan. Entonces, al momento de construirlo, al momento de buscar las constantes C1, C2, Cn, se reemplazan las componentes, bueno, se reemplazan la forma de cada uno de los vectores, se hacen todos los arreglos, se agrupa después, porque agrupo los coeficientes de B1 y están todos, porque B1 está en todas. Luego, B2 está a partir de C2, B3 está a partir de C3, y así sucesivamente hasta llegar al último, que es Bn, que solo es Cn. Pero como B1, B2, B3 y Bn son Li, entonces cada una de las componentes de bueno, cada uno de los coeficientes de la combinación lineal con el vector neutro, entonces son ceros. Se arma un sistema de ecuaciones lineales de n incógnitas con n ecuaciones, pero cuya última ecuación es esta. Entonces, como Cn es cero, me voy a la ecuación anterior que tiene Cn menos 1 más Cn igual a cero. Pero como Cn es cero, Cn menos 1 es cero. Después me voy a la que está antes de las dos últimas. Hago eso que se llama sustitución hacia atrás. Tengo entonces que C2, Cn menos 2, Cn menos 1 más Cn es cero. Pero como estos dos son ceros, este es cero. Y sigo haciendo eso a lo largo de todas las ecuaciones, por ejemplo, y llego hasta acá. Llego a esta que tengo aquí a la vista. Entonces, C4, desde Cn hasta C4 son ceros. Por eso tengo desde Cn hasta C4 es cero. Entonces, C3 tiene que ser cero. Me voy a esta. Desde Cn hasta C3 son ceros. Entonces, C2 es cero. Me voy a esta de aquí. Desde Cn hasta C2 son ceros. Entonces, C1 es cero. Entonces, concluyo que todas mis constantes son ceros. Por ende, este conjunto es LI. Y les mencioné algo que me llamó la atención y tenía el libro de ecuaciones abierto y lo cerré. Y bueno, ya para nosotros es conocido que en ecuaciones diferenciales tal vez no se profundiza tanto, no se profundiza tanto, pero se define esa matriz, bueno, ese determinante que surge de la famosa matriz Gromskiana, ¿verdad? Entonces, ese determinante de esa matriz me sirve para poder saber cuándo un conjunto es linealmente dependiente o independiente. Pero me llevo la sorpresa de algo y sobre eso se los comentaba. Se los comentaba en el video, les decía que aquí definen, dice, en este problema se desarrolla una herramienta especial para detectar independencia de un conjunto de k-funciones en el espacio vectorial de las funciones Cn, creo que es con derivada continua.
Vamos a ver, si CNR, dice con K menor o igual que N más 1. Véase entonces el ejercicio 5 de la sección anterior, dadas K funciones, F1 hasta FK en CNDR, define el Gronskiano, sí, son funciones con derivada continua, son estas, con N derivada continua. Entonces, define el Gronskiano de estas funciones en X, en R, denotado por esto como el determinante que está aquí. El cálculo de este determinante se le llama Gronskiano, y aquí está un ejemplo. Después, inciso A dice, demuestre que si K funciones son linealmente dependientes, entonces este es cero. Y aquí es donde yo pensaba que era un sí, solo sí. Para toda X en R. Sugerencia, considera la combinación lineal, derive K veces, y así se construye y llega hasta esta derivada. Vea estas K expresiones como un sistema de K ecuaciones lineales. En las incógnitas son C1, C2 hasta CK. Observe que el determinante del sistema es precisamente el Gronskiano. Y usted haga todo el resto, porque al ser linealmente dependientes, entonces, este, como se forma un sistema homogéneo, ese sistema homogéneo asevera de que ya no una de las constantes C1, C2 hasta C sub K no es cero. Entonces, ese sistema homogéneo tiene una solución no trivial y por ende el determinante de la matriz o el determinante de sería la matriz de coeficientes tiene que ser cero y de ahí se concluye esto, que el Gronskiano es cero, y ya, listo. Pero me llama la atención algo, el C particularmente dice, demuestre que la afirmación recíproca de A es falsa. O sea, que si el Gronskiano da cero, entonces estas son linealmente dependientes. Pero aquí dice que con estas funciones no se cumple. O sea, el Gronskiano da cero, pero esta aplicando la definición de independencia lineal, este, son linealmente independientes. Entonces, creo que aquí tenía el libro de ecuaciones diferenciales. Pero aquí está. Oh, pues esto está en el capítulo 4. Ah, me pasé. 4. Aquí está criterio. Miren. Ah, bueno. Pero lo mismo. El conjunto de soluciones es linealmente independiente en I, sí, solo sí, Gronskiano distinto de cero. Entonces aquí hay un detalle. No sé. ¿Qué opinan? Esto dice lo contrario a lo que dice ese. Porque aquí lo toma en una dirección. Aunque, bueno, si No, lo... ahí dice que son dependientes si es igual a cero, ¿no? Y en el de Denis Hill dice que son linealmente independientes si el gaussiano es distinto de cero, Sí, ¿no? recuerde que mírelo como la contrapositiva. Recuerde que si tiene P implica Q, no Q implica no P. Entonces, si lo vemos así acá, que si este es cero, entonces estos son linealmente dependientes. Pero como están en un sí, solo sí, en ambas direcciones es válido. ¿Me explico? O sea, este teorema usted lo puede ver. El conjunto es linealmente dependiente en I, sí, solo sí, este es cero. O lo puede ver como el conjunto linealmente dependiente en I, sí, solo sí, este es cero. ¿Me explico? O sea, ahí no importa, pues, no importa en este caso porque es un sí, solo sí. Es más, creo que, recuerdo el libro, estoy seguro si Coleman trabaja eso, no estoy seguro. Pero sí me llamó
mucho la atención ese detalle, ¿verdad? Porque yo tenía entendido que sí que era un sí, solo sí, en todo caso, pues. Esto. Entonces, les comentaba que no sería mala idea que le diéramos una pensadita, una buscada por ahí, para ver si encontramos otro libro que diga lo mismo que está acá o que lo refute. Y vemos el libro. Mm, no sé el libro de Grossman, porque no recuerdo Grossman si tiene eso. En todo caso, tiene que estar en la parte de independencia lineal. Ahí sería de buscar, ¿verdad? Entonces, me gustaría que le dieran pensamiento, por eso les hacía mención al final del video que les mandé, que le den una pensadita a esto, que si este es un sí, solo sí, que busquemos otro libro, otra opción, y que veamos cómo lo tiene el otro libro, si lo tiene en una dirección o lo tiene con sí, solo sí. Como les digo, yo lo he visto siempre con un sí, solo sí. Y de acá, al momento de generarlo, se forman K funciones, se forman K ecuaciones de K funciones, o sea que el sistema es cuadrado. Y cuando el sistema es cuadrado, ahí no hay, es un sistema homogéneo. Entonces, no sé, extraño, pues. No sé si quieren se los construyo, solo para que salgamos de este detalle y me meto a bases y dimensión. Y nos vamos a poner a buscar esto de acá, ¿verdad? Les muestro. Por ejemplo, si yo parto de esa que está ahí, de esa ecuación, que dicen que tengo que derivar esto, k menos un veces, si lo derivo una vez, tenemos primer derivada en todas. Sigo derivando, segunda derivada. Miren, una derivada más, tercera. Y ahora, a partir de aquí, calculo hasta la k-1 derivada, porque k-1 derivadas más la derivada de orden cero, que es la primera, arma k ecuaciones. Entonces, está esto, k-1x, derivada de orden k-1 en la segunda función, c sub k, k décima función, derivada de orden k-1. Eso sí, ¿verdad? Se exige que cada una de estas funciones tenga al menos k-1 derivadas. Eso es la exigencia. Porque si una de estas derivadas no existe, esto no va a existir. Esto en forma matricial, Clic, ¿sí? aquí dice que si, si no es cero, es linealmente independiente. ¿A dónde dice eso? Estaba buscando en internet y me encontré un documento. Ujú. Se lo voy a mandar ahorita. Mándelo al grupo. Sí.
dependientes, creo que dice. ¿Verdad? Ahí se lo mando. Dice si el determinante no es cero, por lo menos en un punto en el intervalo ahí, entonces las funciones son linealmente independientes, ¿sí? Y el corolario dice que si tiene por lo menos n Tiene menos un menos un derivado derivado. y son dependientes, Entonces entonces, el Gronskiano es cero. sí. Ujú. El de Grossman lo tienen como ejercicio. Está como ejercicio en Grossman. Sí. Pero ¿qué dice el ejercicio? ¿Cómo lo tiene estructurado? Se lo mando. Sí, 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 mándalo. Solo para ver la estructura. Sesenta y 64 lo menciono. Ok, ya ahorita lo reviso. Bueno, aquí solo voy a colocar el vector de ceros. De RK. Son puros ceros. Entonces, este es un sistema homogéneo. Si nosotros vemos, al tener un sistema homogéneo, la teoría es clara. La teoría dice que esto tiene solución única, sí, solamente sí, esto es inversible. Y si esto es inversible, es porque el determinante es distinto de cero, o sea, el determinante de esta matriz, y tiene solución única. El hecho de tener solución única es que todas estas constantes son ceros. Estas constantes siendo ceros y puestas como una combinación lineal de la primera fila, entonces ahí se estaría pensando que tenemos nosotros, como les digo, tendríamos nosotros, mm, bueno, que todas las constantes serían cero al expresar al conjunto de funciones como la combinación lineal con cero, entonces ese conjunto sería LI, pero solo se logra cuando el determinante de esto es distinto de cero. Y cuando el determinante de esto es cero, entonces existe la posibilidad que al menos una de estas constantes no sea cero, o sea que al tener la combinación lineal, alguno de los coeficientes no va a ser cero, va a ser combinación lineal con cero, y entonces eso concluye que son linealmente dependientes. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Lauren. Dice, determine una definición adecuada para el Gronskiano. Ujú. Y el otro es sea F y G, entonces F definido por, demuestre que ese, si F y G son LD, entonces esto es cero para todo X en 0, 1. Ah, pero ya lo hacen específico para algo. Sí, habría que buscarlo más general, como el 64, por ejemplo. Dice una definición adecuada para el Gronskiano de las funciones. Ya lo tenemos. Habría que ver qué otra opción hay por ahí. Porque si en los libros de ecuaciones siempre sale así, solo sí.
Entonces sí, ahí sí me gustaría que le diéramos una revisadita. En función de esto sería revisar o investigar. ¿Qué número es? Ejercicio 17. ¿Va? Página 227. 227, 228. Que darle una buscadita a eso. Cheque. Ahí tendríamos que buscar. Ahí busquemos a ver qué otro libro podemos encontrar que tal vez nos mencione algo del Gronskiano y nos dé la aclaración de si es un entonces, si es un si pues entonces Q o es un si solo sí. Cheque. ¿Estamos bien? Ok, listo. Listo. Entonces vamos a revisar lo de bases y dimensión. También es otro concepto para nosotros ya conocido, pero siempre es bueno tenerlo presente y recordarlo, ¿verdad? Entonces, la primera definición es la de una base. Y me dice que las bases deben cumplir dos cosas. O a lo que nosotros llamamos base debe cumplir dos cosas. Sea de un espacio vectorial, se dice que un subconjunto S de B es base. Sí. Uno, S genera B, o sea que B es el espacio generado por S. Y dos, que S sea linealmente independiente. Esa es una. Luego que hacen mención de ciertos detalles, ¿verdad? El hecho de decir que B es el espacio generado por el conjunto S, quiere decir que cada elemento de B se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de la base. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que rescatarlo como propiedades de las bases como tal. Y lo otro que debería de aparecer por acá es la dimensión. Aquí está el concepto de dimensión. Una segunda definición. Y dice, si el espacio vectorial B posee una base formada por un número finito de vectores, se dice que B es un espacio de dimensión finita. Caso contrario, se dice que B es un espacio de dimensión. Uy, todavía está en clases. Uy. Tengan cuidado con el micrófono, hombre. Son casos ustedes. No, pero todavía no se han robado el show como mis alumnos de conceptos diferenciales de hace como un año. Así que tranquilos. Este, entonces, aquí definen cuando estamos hablando de espacios de dimensión finita, espacios de dimensión infinita. ¿Va? Luego, para nosotros es conocido que Rn, matrices de entradas reales de tamaño m por n, polinomios de grado n, son espacios de dimensión finita, como, como ejemplos, como tal. Creo que aquí más bien, por cierto, el ejercicio que les comentaba, que era clásico, está acá. Solo voy a rescatar esto como ejemplo.
Una pregunta. Miren este espacio. H son todas las Y que pertenecen a las funciones que van en los reales, tales que satisfacen esta ecuación. Este espacio, porque forman un espacio vectorial, porque si tomo dos elementos de acá, sabemos que la suma, o sea, que la combinación lineal más bien de dos de funciones de acá también está aquí. O sea, es un subespacio vectorial en todo caso, incluso un espacio vectorial en el caso de las operaciones usuales, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿este será un espacio de dimensión finita o de dimensión infinita? Este conjunto. Ese es JV prima, Ali. Sí, 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 J prima, segunda derivada. ¿Qué opinan? Yo creo que es infinita porque se relaciona con el, no sé, yo le veo bastante similitud Ujú, como cuando se expresa la dimensión de P, no P sub n, no P, P tiene dimensión infinita y pues las derivadas también pueden llegar a ser infinitas. ujú. Es su Creo que argumento. Vamos a sí, ver. Esta ecuación diferencial, ¿cómo se resuelve? Ah, no queda m cuadrado menos 1 igual a 0. Ajá, ¿y ahora? Y, y queda la respuesta queda y igual a C1 e a la X más C2 e a la menos X. Ajá, correcto. Ahora, si se fijan, estoy diciendo que la solución, o sea, cada función de aquí puede ser escrita en términos de estas dos. ¿Qué significa eso? ¿Será cierto que una base para H es esto? si lo puedes generar, sí, creo que Sí, sí. estos son linealmente independientes. Estas dos funciones son LI. Aparte, toda función que satisface la condición se puede escribir como una combinación lineal de esas, salvo que no he visto, o a menos que nosotros intentemos buscar una solución singular para esta ecuación diferencial. Las soluciones singulares son aquellas que no se pueden escribir en términos de estas, pero desconozco al menos en este momento si esta solución tiene soluciones singulares, porque al tener soluciones singulares significa que van a estar aquí en el conjunto, pero no se pueden escribir en términos de las de acá. Pero bajo el supuesto de que eso no suceda, entonces esto sería una base. Entonces, ¿cuántos elementos hay en esta base? ¿Un número finito o infinito? Hay dos elementos. Dos elementos. ¿Y dos es finito o infinito? Es finito. Ajá, ¿y qué implica entonces? ¿H es de dimensión finita o infinita? Es de dimensión finita. ¿Verdad? Cheque. Mire, tenemos una idea diferente a lo que está acá que nosotros lo conocemos. Cheque. ¿Qué otro? Aquí está, por ejemplo, miren, démosle seguimiento a lo que está acá. Aquí hablan de un espacio PDT. Este espacio PDT está formado por todos los polinomios con coeficientes reales. Se verifica fácilmente, dice, que P es un espacio vectorial, lo cual pues ya sabemos nosotros. Aparte, P sub n, que es
es el conjunto de polinomios de lo más grado n, está incluido acá porque aquí están todos los polinomios. Todos. Este es un caso particular de aquí, o sea, es un subespacio. Luego, se afirma que este espacio no posee una base con un número finito de vectores. Para ver la validez de esta afirmación, supóngase por contradicción que tal base existe. Dígase que beta es esa base. En particular, esto significa que los vectores B1, B2, BK generan a P. Sea R un número mayor que el grado máximo de los polinomios B1, B2, BK y sea P sub R un polinomio de grado R con coeficientes reales. No necesariamente tiene que ser un polinomio completo. Con que sea T a la R, ya está. O X a la R, ya está. Entonces definen a ese polinomio y ¿qué más? ¿Dónde perdido? ¿Qué es eso? De color significa de los vectores. Sea PR un polinomio de grado R con coeficientes reales. Entonces, PR es un polinomio. Por ser un polinomio, pertenece a P. Pero PR no es generado por los elementos de la base. Lo que contradice el hecho que beta es una base para P. Porque existe un elemento de P de T que no se puede escribir en términos de la base. O sea que no lo genera. Y si no lo genera, no tenemos base. Y por ende, es un espacio vectorial de dimensión infinita. Entonces, este es el ejemplo. O sea, aquí la cuestión es solo ver la forma que va a tener PDR. Este PDR solo dicen, es un polinomio de grado R con coeficientes reales de manera más grandiosa, ¿verdad? Una forma bien sencilla de ver el PDR que mencionan acá, miren. Es decir que el PDR de X es X a la R. Vaya. Y si lo quiere ver más difícil, pero mencionan algo interesante. Dice que R, definen a R mayor, así. Bueno, entonces sí. PDR es a X a la R. También otra manera de descubrir un polinomio que no puede ser escrito en términos es definiendo de todo este conjunto de vectores que está por acá, hay K vectores, acá polinomios. Se toma que alfa es el máximo. Alfa es el máximo de los grados de todos los polinomios que están ahí. Entonces, se toma como, vaya, X a la alfa más 1. Como el máximo es 1 en un conjunto finito, siempre va a existir. Entonces, sabemos que este alfa existe y usted toma alfa más 1. Esto es entero, porque como todos estos son enteros no negativos, entonces, también. Entonces, este es un polinomio. También lo pueden ver así, de manera más general. O no solamente sumar 1, sino que sumar un número n mayor que o igual a 1. Y ya usted va generando varias ideas y nota que ni incluso un polinomio completo puede ser escrito como una combinación lineal de los vectores que están por acá. ¿Por qué? Porque para generar un polinomio de grado 3, al menos en el conjunto debe existir uno de grado 3. Pero si todos los que están en el conjunto son de grado estrictamente menor al polinomio que usted quiere expresar como la combinación lineal, entonces ya eso no se puede hacer. No hay número que multiplicado le eleve el exponente. Correcto. Lo puede ver así también, o sea, la idea es esa, pues, justificar ese detalle. ¿Me siguen? Entonces, este era el ejemplo que quería discutir, el que les había mencionado, donde demuestran que el conjunto de polinomios es de dimensión infinita. ¿Sí? Voy a quitar esto. Vamos a seguir viendo a ver qué sale por acá interesante. Luego
es fácil ver que el espacio de polinomios tiene como base al conjunto infinito que está aquí. Claramente LDS es P. Además, al usar el mismo argumento que se utilizó en la sesión anterior para demostrar que estos vectores eran linealmente independientes, se puede verificar que cualquier subconjunto finito de S, o sea, de este de acá, es linealmente independiente. Por tanto, véase la nota final de la sección anterior. Dice que si ese es un conjunto LI que genera P, entonces, es una base de P. Se considera el espacio vectorial B. Dígase que beta es una base del espacio vectorial. En particular se tiene que esta combinación lineal es B. Eso significa que cada vector de B se puede representar como la combinación lineal de los elementos de S. Y luego dice es el primero de una serie de resultados importantes o interesantes que se verá a lo largo de esta sesión. Se dice que esta representación de B como combinación lineal de los vectores de la base beta es única. Ah, por cierto, eso sí vale la pena tenerlo bien presente. Que cada vez que nosotros tenemos una base, porque las bases son infinitas, es uno. Para un mismo espacio vectorial nosotros podemos tener, bueno, no podemos, hay infinitas bases. Pero todas las bases van a tener los mismos elementos, misma cantidad de elementos. Ajá, van a tener la misma cantidad de elementos, pero no los mismos elementos. Pero cada elemento del espacio vectorial se va a representar de forma única, como los elementos de una base particular. O sea que si cambio de base, la forma del elemento en términos de esa base es distinta a otra base, entonces voy a tener representaciones diferentes, pero cada una de ellas en su base es única. ¿Me explico? Ese sí es un resultado interesante que tenemos que tenerlo presente. Luego está que el subconjunto B de un espacio vectorial es una base, sí, solo sí, cada vector de B es expresado de manera única como una combinación lineal de los vectores de beta. Este teorema es una consecuencia de lo que estábamos platicando. Vamos a aquí. Luego, supóngase que beta, vamos a ver solo la demostración. Solo dice, supóngase que beta es una base, sea B en B, un vector arbitrario, existen escalares, tarará, tales que esto pasa. Supóngase por contradicción que hay otra, pero como son iguales, entonces se comparan, se restan, se tiene esto, cada uno de los coeficientes debe ser cero porque son linealmente independientes, ¿verdad? Entonces de ahí se saca que son iguales, listo. Luego, hasta ahora se ha usado el hecho de que B es el espacio generado por el conjunto de vectores. Pero aquí se usa que son linealmente independientes. Entonces, listo. Ah, bueno, aquí lo mencionan. Posteriormente sale. Si se fijan, dice, solo se había usado que era el espacio generado, pero también se sabe que estos vectores son LI. Entonces, de esta combinación lineal, cada uno de estos coeficientes debe ser cero y listo. Ahí se tiene que C sub I y C sub I prima es menos C sub I prima es cero, o sea que son iguales para todos los I. Lo que muestra que la representación es única. Ahora, el recíproco es el que me interesaba anotar, porque ¿cómo probar que si yo tengo un vector del espacio vectorial que yo puedo representar este vector de forma única en términos de esta base o en términos de este conjunto beta? ¿Cómo pruebo que este conjunto es base? Entonces se tiene que probar que lo genera y se tiene que probar que es linealmente independiente. Bueno, creo que sí se ve fácil. Porque dice recíprocamente, supóngase que B es representado de forma única como una combinación lineal de estos vectores. En tal caso se tiene obviamente que
esto. Como cada vector de B se puede escribir como en una combinación lineal, recuerden que el espacio generado está incluido en B. Pero al tomar un elemento en B que se puede escribir como una combinación lineal, llena la inclusión. O sea, recuerden este detalle, ¿verdad? Para esta dirección. Ya se sabe que el generado de S es un subconjunto de B. Recuerden que este es un subespacio. Ahora, al darse un elemento en B y B poderse escribir como esta combinación lineal, como la combinación lineal que está aquí arriba, digamos, esta. Entonces se tiene que está en el generado. Entonces B cae en el generado. Y al estar en el generado, se cumple la otra inclusión, que B es un subconjunto del generado y ahí la igualdad. Entonces, por eso dice que se tiene obviamente esto, y sí, esta vez es obvio. Solo falta verificar que beta es LI. Entonces, como el neutro está en B, creo que por ahí se tiene que ir. El neutro está en B, hay solo una representación para estos. Solo tiene que haber una. Entonces, vamos a ver qué dice. Considero la combinación lineal que está acá. Esta expresión se puede ver como la representación del vector nulo de B como combinación lineal de estos. Pero obviamente el vector 0 tiene también esta representación. Ajá. Y como es única, entonces los coeficientes todos son ceros. Y si eso se cumple, es linealmente independiente. Ah, bueno, sí estaba sencillo en realidad. Sí estaba fácil verlo. Pues no vale la pena rescatar ninguna idea de acá. No sé si tienen alguna duda hasta aquí ustedes. No fue el tiempo. Jovencitos, ¿alguna duda, pregunta o comentario al respecto? ¿No? Yo estaba viendo la representación gráfica de todas esas cosas y se ve Depende, ¿no? depende, porque Sí, no o sea, siempre hay representación gráfica. hasta grado 2 obviamente, grado 3. Ajá, está ahí. De ahí para adelante ya no hay nada. No, y me pareció interesante ver cómo vectores independientes pueden generar todo el espacio mediante suma de vectores. No es nada más eso. ¿Se entiende? También agregándole vectores, pero agregándole vectores adecuados. Eso se Sí, llama correcto. extensión de bases. Ujú. Sí, interesante. Toda esta parte es interesante porque luego, en lo que vamos a ver después, hay muchos detalles que se necesitan de acá y el no conocerlos, en mi caso, resta. Porque les digo, vamos a hacer extensión de base, vamos a hacer esto, vamos a jugar con esto, vamos a hacer cambio de coordenadas, matriz de transición, ¿qué significa? ¿Qué es? Entonces, mejor detallamos bien todo esto a la profundidad que yo lo necesito y cuando aterricemos ya en lo grueso de la clase, ya sabemos de qué estamos hablando, pues. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí en el concepto de dimensión y mañana continuamos. Entonces, traten de ver el video de la mañana, ¿verdad? Porque lo dije hoy así todo bien rápido. Por eso tal vez me demoré y no logré cumplir hasta donde quería. Pero bueno, no importa. Ya luego nos recuperamos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? ¿No? Ah, ¿todo bien? De mi parte solo eso era. Listo. Entonces, continuamos mañana. Cuídense mucho y pasen buen día. Bueno. Sí.